La vida de un discípulo pueden llamarla de cualquier forma, pero no se le ocurra a nadie decir que es aburrida. La vida de un verdadero discípulo jamás va a ser aburrida. De hecho, aquel predicador que además era surfista dijo: esto de ser discípulo es exactamente igual que la vida de un surfista. Es que a veces, dijo, está en la cresta de la ola, está disfrutando, extasiado de emoción, porque tomó poder de la naturaleza al ponerse de pie en esa tabla y navegar sobre el poder del mar. Pero a veces, dijo, es asunto de que una ola tras otra le tumba, le da vueltas y parece ser que le va a arrebatar la vida. Pero esa es la vida de un surfista. Ahí está la adrenalina. Bueno, él comparó eso a la vida del discípulo. Extasiante o a veces momentos difíciles. Y parece ser que el capítulo que estamos estudiando ahora, o el momento de la historia que estamos estudiando, Moisés estaba no en la cresta, sino abajo de la ola. Tumbo tras tumbo estaba golpeando su vida. Algo así como decir en nuestro español: los problemas nunca vienen solos. Recordarán del estudio anterior que dejamos a Moisés sumido en un estado depresivo severo. Todo culpa de los murmuradores. Ahora verán que sin estar totalmente repuesto de ese estado depresivo, y ahora repito la comparación, sin haberse levantado de la última ola, otra más fuerte está a punto de golpearlo. Y una vez más, son los murmuradores. A diferencia del primer ataque, esta vez Moisés reaccionó muy, pero muy bien. Quiera Dios que usted y yo aprendamos a cómo reaccionar, porque si tuviéramos que establecer una premisa, puedo gritarla y no me entusiasma. Los murmuradores siempre estarán ahí. Por más que usted intente hacerse a un lado de ellos, por más que usted ore para que ellos no se aparezcan, ellos siempre estarán ahí. Los murmuradores, los que se quejan, los que critican en su familia, en su trabajo, en su negocio y más en esta iglesia, pueden estar seguros que siempre estarán ahí. ¿Por qué? No solo es por su debilidad, no solo es porque usted o yo damos excusa para que ellos hablen. Es que ellos, y no sé si lo saben y no sé si les importa, los murmuradores, los que critican, son instrumentos de Satanás. Satanás ocupa la debilidad de esa gente sin cultura para destruir a los que sirven. De ahí que no podemos pasarlos por alto. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado ¿Cómo reaccionar ante los murmuradores? Números capítulo 12. Números capítulo 12. Y les ruego, antes de leer la Biblia, por favor se pongan de pie. De nuevo vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, te agradecemos empujarnos a tu casa. Te agradecemos, pones en nuestro corazón la necesidad de estudiar la Biblia. Te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo nos cobije y que seamos iluminados e inspirados de tal modo que deseamos poner en práctica la Escritura. Ayúdanos a morir a nuestros viejos hábitos, a enterrar nuestro yo, nuestro ego, para dar lugar a que tu Espíritu Santo
provoque en nosotros y haga nacer en nosotros esa nueva naturaleza. Gracias, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Números capítulo 12. Vamos al versículo 1. ¿Listos? María y Aarón hablaron contra Moisés. Esto es, murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, voy a volver a leer el versículo para que entiendan todos el contexto. María y Aarón, hermanos de Moisés y además líderes a quienes Moisés les ha confiado alguna autoridad de dirección, murmuraron contra Moisés, lo juzgaron, lo criticaron a causa de que él tenía una relación con una mujer oriunda de Cus. Eso significa una mujer no hebrea. Y sé que me están preguntando, ¿y la esposa? No sabemos. Porque él había tomado a una mujer de Cus. Verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahora voy a repetir el verso. Y dijeron, ¿acaso Moisés es el único aquí con autoridad espiritual? ¿Acaso se cree un Dios? ¿Acaso nosotros no somos también autoridad? Y lo oyó Jehová. Bueno, hasta ahí voy a leer por el momento porque debo ampliarles el contexto histórico. Estos dos son hermanos de carne, de Moisés. Así es que, para poner esto ya en materia, pueden estar seguros que por increíble que parezca, en repetidas veces, los murmuradores, los que atacan, los que juzgan y critican, estarán en la familia. Y por supuesto que eso va a doler más. Y por supuesto que eso va a hacer más daño a la familia, al equipo, al trabajo, a la compañía o a la iglesia en donde esto suceda. Usando la filosofía de mi mamá, diría, la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Así es que para hacerle daño a Moisés, qué mejor que dos miembros de su familia. Así es que la recomendación ahora la voy a partir a dos grupos. La primera o el primer grupo es a los atacados. Usted que está siendo juzgado o criticado, usted de quien tanto murmuran, usted que ahora se está viendo lastimado por su propia familia, no se desmorone, ni se sorprenda que su propia familia sean los que le atacan. Era de esperar. Y si se le está advirtiendo, va a doler menos porque es algo que usted debió esperar. Imaginen, Moisés era un gigante espiritualmente hablando. También era un gigante en cuanto a características de liderazgo. Era un gigante incluso en su gestión secular. Ninguno de estos podía llegar ni a su calcañar. Él fue
capacitado, él fue instruido para ser príncipe de Egipto. La calificación académica que tuvo, Moisés, sus dos hermanos, María y Aarón, no podían ni soñar en ponerse a su altura. No solo hablo de la calificación académica, de su experiencia en el campo como líder. Moisés fue un general de Egipto. La historia secular, no bíblica, recalco, dice que Moisés fue quien ganó las mejores batallas en ese entonces para Egipto. Vaya capacidad de liderazgo. Ahora, eso no es importante al compararlo con la unción que Dios había dado sobre él, que Dios hablara con él, que Dios le haya dado a él los mandamientos, que Dios transfigurara su rostro, que Dios hubiera hecho tantos milagros. Este es un gigante, pero ellos se atreven. Usted y yo, que no llegamos ni a caricatura de un gigante, imagine si no van a atacar. Si él, que no tenía mucho por donde atacar, le atacaron. Usted y yo, claro que estamos expuestos y les puedo asegurar, nos atacarán. Así es que no se desmorone. Estaba dicho. Oh, pastor, pero duele mucho más si es mi hermano, mi hermana, si es mi hijo, mi hija, si es mi suegra, si es mi papá. Sí, duele más. Satanás lo sabe. Y por eso dije yo al principio que yo no estoy seguro si los murmuradores están conscientes que al hablar o al tomar la actitud que están tomando, se vuelven herramientas de Satanás. No sé. Pero si esa familia, ese negocio o ese ministerio se desmorona, no solo es por la víctima de a quien atacan, sino también y especialmente por los que atacan. Dije que lo iba a partir en dos, ahora voy para el otro grupo. Murmuradores, quejumbrosos, alta crítica. Oigan, me encantaría arremeter contra ustedes desde el púlpito y decirles 5 cosas. Las buscaría en la Biblia para decirles 5 cosas. Pero el Señor me llamaría la atención. Así es que voy a pegarme al texto. Yo no creo, en honor al contexto, de que Moisés y María fueran malas personas. Yo no encuentro otro momento en la historia bíblica a Aarón y a María mostrando su mal corazón. Solo creo que fueron en esta vez unos tontos que se dejaron llevar por el deseo de igualdad. Solo creo que cometieron un grave horror. Y ese grave horror les iba a traer consecuencias horrendas. Eso les hizo el querer ser como Moisés, el querer tener la misma autoridad, el creerse que no necesitaban del liderazgo de Moisés. Bueno, les hizo ir por una autopista que jamás ellos creían. Así es que no caiga usted en el grupo de los tontos.
de los utilizados. Por lo que leo de la historia, siempre hay personas dentro del grupo de los murmuradores que sí tienen un mal corazón y que sí están orquestando las cosas con sobrada intención. Y están los tontos que siguen a esos, que caen por incautos. De ahí que a ellos son a los que esta vez les digo a usted y a mí: no caigamos en ese grupo. Apartémonos. Nuestra falta de sensatez, de humildad, nos puede llevar a un equipo de perdedores, a un equipo de destructores, a un equipo que va a acarrear consecuencias severas que ni les importaba. Oh, pastor, pero mire, la verdad es que Moisés, Aarón y María tenían razón. Y les pregunto, ¿Aarón y María tenían razón? ¿Quién dijo no? ¿No tenía razón? ¿Estaba bien lo que Moisés hizo? No. Pero ¿estaba bien que se haya metido con la cosita? Es una buena pregunta. Hermana Milita dice, no vemos que Dios se lo haya reprochado, tampoco vemos que no se lo haya reprochado. Pero antes de llegar hasta ahí, porque esto, sé que algunos están pensando, porque oigan, en la semana pasada les dije, los murmuradores siempre son paladines de la justicia, defensores de la verdad y protectores de los débiles. Ellos siempre dicen que lo que hacen o lo que murmuran o lo que hablan es para proteger a las pobrecitas ovejitas de los lobos rapaces. Eso es lo que dicen siempre. Y en honor a eso, ellos dibujan al lobo rapaz contra el que murmuran, que en este caso era Moisés. Ahora, hablemos sobre Moisés. ¿Fue un dictador? ¿Habrá sido un hombre tan duro en su liderazgo? Pastor, la Biblia dice que era el hombre más manso. Sí, pero manso no es sinónimo de menso. De hecho, les sugiero, porque no es parte de nuestro estudio, que profundicen en la virtud mansedumbre y dibujarán en sus rostros otra figura de Moisés, no la que algunos pintan, un anciano de barba blanca, caminar lento y con la cerviz un poco inclinada y siempre diciendo sí, está bien. Ese no era Moisés. ¿De dónde saco lo que estoy diciendo? ¿Olvidan cuando golpeó las piedras? ¿Ustedes piensan que un anciano como el que acabo de describir golpea la piedra para que salga agua? ¿Olvidan al que tomó las tablas de la ley y las rompió? ¿Bien a un hombre flojo y tolerante? ¿Olvidan cuando les dio a beber oro fundido? No debemos confundir lo que es mansedumbre, pero en fin, siendo difícil como era en su carácter, aún así se le sublevaron. ¡Wow! Pastor, ¿está diciendo usted que Moisés era un dictador? No estoy diciendo que Moisés fue un hombre con un liderazgo inamovible.
Pero sí estoy diciendo que no creo que Moisés era un hombre flojo, tolerante en su liderazgo y que cada quien podía hacer lo que le daba la gana. Si así hubiera sido, no. Pero independientemente de su carácter, que no es nuestro asunto ahora, cuando se sumió en la severa depresión, el capítulo anterior, lo terminan de leer completo, que espero lo hayan hecho, dice que Dios le envió 70 ancianos para que lo ayudaran a ministrar al pueblo. Y que a estos 70 ancianos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Es decir, Dios estaba respaldando la unción y la autoridad espiritual de estos otros 70. Ya Moisés tenía un grupo que le ayudaba a administrar las cosas civiles, pero ahora Dios le da un grupo que le ayuda a administrar los asuntos espirituales. Y Dios hace eso para fortalecer a Moisés. No sé si porque estaba la edad alcanzándolo, no sé si porque fue un momento de debilidad, no es nuestro asunto. Lo cierto es que Dios decidió enviar 70. De esos 70 hay un dato curioso. 2 no llegaron a la ceremonia de dedicación, a la ceremonia de autenticación cuando el Espíritu de Dios vino. 2 no llegaron. Y no sabemos si fue insolencia, no sabemos, la Biblia no dice el por qué. Me permito en opinar. Creo que no fue mala voluntad de ellos, creo que no hubo ninguna negligencia. Ni diré por qué no llegaron, porque la Biblia no dice nada. Lo cierto es que estos 2, sus nombres se mencionan, Eldad y Meldad. Y no dice dónde estaban. Sí dice que cuando el Espíritu de Dios vino por los otros 68 en la ceremonia de dedicación, también vino sobre estos 2. Pero estos 2 no estaban en el tabernáculo. Y también empezaron a profetizar. Aquí surge Josué. Josué ya era un asistente de Moisés, un hombre fiel, un hombre de armas, por cierto. Cuando él vio que estos 2 estaban también tomando autoridad espiritual, se enfadó. Y fue donde Moisés a dar el reporte y dijo: Moisés, deme la orden y yo voy a poner a estos en su sitio. Porque así como Aarón, así como María quiso sublevarse, ahora cualquiera se va a querer sublevar. Si Moisés hubiera sido un dictador, no habría dicho lo que respondió. Moisés le dijo a Josué: deja eso en paz. Ya quisiera yo que Dios pusiera su espíritu sobre todo el pueblo, no solo sobre esos 2. Si es Dios quien les está dándole esa autoridad, déjelos ahí. Moisés no anhelaba autoridad, Moisés no estaba en esa posición por el privilegio que podía darle esa posición. Moisés estaba ahí porque amaba a Dios y al pueblo. Si Moisés hubiera querido autoridad, se hubiera quedado como príncipe de Egipto. Pero no era lo que Moisés estaba buscando. Ahora que sabemos esa historia, y repito, está en el capítulo anterior. Los que no lo han leído es porque por más que les digo que lean completo el capítulo, nunca hacen las cosas. En fin, esto me lleva una vez más a dividir los grupos y decir: si usted está en posición de liderazgo, en su familia, en su trabajo o en su iglesia, usted y yo necesitamos todos los días pedir al Espíritu Santo
sabiduría, humildad, tolerancia, para dirigir conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted o yo dejamos que los demás hagan lo que les dé la gana, usted y yo no estamos cumpliendo con lo que Dios nos llamó a hacer. Y los murmuradores creen que usted y yo ya no deberíamos estar ahí. Usted debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahora usted está en una posición bien delicada. ¿Cuál es la posición delicada? Bueno, el tiempo le da la ventaja de que durante esos años Dios lo ha utilizado como líder de la familia, en su negocio, en su trabajo o en su iglesia. Pero esa ventaja, sin la bendición de Dios, se puede convertir en soberbia, se puede convertir en dictadura. Ahora, si usted no ejerce el liderazgo como Dios manda, también se puede convertir en flojera, en irresponsabilidad. Necesitamos sabiduría, necesitamos pedírsela todos los días al Señor. Ahora, los que están en la posición de Aarón y de María, asegúrese que sus palabras no están siendo murmuraciones. Porque aunque usted tenga una buena excusa, jamás tendrá un buen motivo. Oiga lo que dije. Aunque usted tenga una buena excusa, motivo delante del cielo jamás lo tendrá. Explíquese, pastor. Bueno, hablemos sobre Moisés. Si tuviéramos el tiempo, yo creo que sí. Vayan a Éxodo capítulo 34. Un libro antes, no les va a costar. Éxodo, no, 2 libros antes. Éxodo capítulo 34. ¿Lo encontraron? Busquen, lean desde el versículo 12 hasta el versículo 17, en silencio, hasta el 16, y díganme si Moisés cometió error o no. 34 del 12 al 16. Listos. Dejémoslo hasta ahí. Pregunto. Bueno, antes les daré un poquito más de pistas. Algunos historiadores, intentando, digo yo, de forma necia, defender a Moisés, insisten en que Séfora ya había muerto y que consecuentemente Moisés tenía la libertad de volver a casarse. Ahora, digo yo neciamente porque ahí no dice eso. Entonces, cualquier cosa sería conjetura. Así es que no hagamos conjeturas, sino que en honor al texto bíblico pregunto: ¿se equivocó Moisés con esto? ¿Había cometido algún error, sí o no? ¿Por qué? ¿Quién está hablando? Oh, ajá, hermano.
Bueno, pare. Dije que neciamente los historiadores quieren defender a Moisés porque asumamos que había muerto. De acuerdo, se murió. No lo dice, pero asumamos. Igual estaba cometiendo un pecado grave. Y yo no estoy como un murmurador ahorita que va a salir Moisés y me va a poner en mi sitio. Estoy haciendo eco de la historia. La historia decía que no podía casarse con una mujer que no perteneciera a la familia de los hebreos. Así es que ellos, Aarón y María, sí tenían una buena excusa para abrir la boca. De que la tenían. Pregunto, ¿están claros en esto? Pero esa no era la espina que les molestaba. Ese es el asunto. Vimos la semana anterior que siempre hay un motivo oculto. A ellos no les preocupaba con quién Moisés se había metido. Que Moisés les dio la excusa para abrir la boca, esa es otra cosa. Bueno, y entonces, ¿cuál era la espina que les molestaba? ¿Qué era lo que en realidad buscaban? ¿Qué querían? Autoridad. Ese era el punto. Porque ellos después los reconocen, diciendo, ¿acaso no somos nosotros iguales? Ah, ese era tu asunto. Bueno, así es que en honor a esto debemos decir, pobres los incautos que siguen a los que comienzan las revueltas. Son tontos utilizados. Porque el que comienza la revuelta, aún con la excusa, siempre tiene un motivo oculto. Y si encuentro a 2 o 3 tontos a los que puedo usar, ¿sabe qué tendría yo que decir en este punto de la historia? Ya bastantes líos tengo con los míos y ni siquiera sé dónde queda el cus y cómo era la cusita. Bueno, eso diría un hombre sabio. Los necios, ¿y cómo es esa? ¿Y qué edad tenía? Y ahí empezó. Y eso no les molestaba a Aarón y a María. Bueno, ya hablamos sobre lo que está a la vista, pero lo importante es lo que Dios opina de toda esta revuelta y de todo este asunto. Capítulo 12, libro de Números, verso 7. Capítulo 12, versículo 7. No, desde el 6 lean hasta el versículo 10, lo que Dios opinó. Bien, déjenlo hasta ahí. Les pregunto, ¿cuál fue la grave consecuencia de esto? Pero ¿cuál fue la grave consecuencia? Ya sabemos que a Dios no le agradó que hablaran contra Moisés. ¿Cuál fue la grave consecuencia? ¿Solo la hermana opina? ¿Más nadie? ¿Por aquí alguien? Carla, ¿cuál era tu opinión? Grítame. La grave consecuencia fue que le dio lepra. ¿Todos de acuerdo? Están dejando a un lado la grave consecuencia.
Exactamente. La nube de la presencia de Dios se largó de ahí. Wow. Al fin de cuentas, esta que se muera leprosa, han de haber dicho los demás, pero ahora vamos a pagar nosotros por la culpa de esta. Eso provoca en los murmuradores. Eso es lo que consiguen. Consecuencias sobre muchos. Especialmente cuando sus críticas y sus groserías van en contra de líderes, ya sea del líder de la familia, del trabajo, del negocio o de un ministerio. Son varios los que se ven afectados por culpa de estos y por prestarles atención y por darles rienda a sus necedades. Retrasó vergonzosamente a todo el pueblo. Cuando terminen de leer la historia, yo se los voy a terminar de contar ahorita. Cuando Aarón vio esto, por eso les digo que creo que estos no eran de un mal corazón, solo tuvieron un momento de desliz y de tontería. Cuando Aarón vio esto, se avergonzó y fue donde Moisés y le dijo: por favor, intercede por nosotros, intercede por María. Y Moisés, que claro está, tenía un corazón para Dios, lo hizo de inmediato. Y de inmediato Dios respondió, pero oigan la respuesta de Dios. Está bien, pero María se va a quedar 7 días con lepra fuera del campamento, para que todo el mundo sepa. Wow, esto debió ser bien vergonzoso. ¿Saben por qué? Porque todo el campamento se tuvo que detener 7 días esperando a María. Y qué duro debió ser para esta entrar al campamento de nuevo. Pobre María ha de haber dicho: ¿para qué abrí mi boca? Exacto. Y eso me tengo que decir yo: es mejor tenerla callada. Bueno, en cuanto a Moisés, ¿cómo reaccionó? No los confrontó. No fue a hacer eco y uso de su autoridad, porque bien pudo haberlo hecho. Bien pudo haberle dicho a Josué: mira, méteme unos 2 días a estos en Bartolina para que cierren la boca. Y nadie habría dicho nada. No los llamó a donde él hacía justicia y les dio una gritada, que bien ganada se la tenían. No, no hizo nada de eso. Les dije que esta vez reaccionó bien. Ahí dice que lo que hizo es clamó a Dios. Así es que si usted está en la posición de ser juzgado o criticado, no confronte a los murmuradores. Esa gente siempre va a estar ahí, y los que sí tienen mal corazón y el motivo oculto van a ocupar su defensa en su contra. No estoy diciendo ignórelos y que hagan lo que les dé la gana, porque eso sería menospreciar el poder que tienen para destruir. Yo estoy diciendo que confrontarlos, discutir, ponerlos en su sitio, eso no resuelve nada. Lo que sí hay que hacer es no bajar la guardia y doblar las rodillas y platicar con el Señor diciéndole: Señor, ¿qué hago? Llegó el momento de poner autoridad, llegó el momento de ¿qué hago? El llegar de rodillas al Señor antes de abrir nuestra boca nos da la tremenda ventaja de que tuvimos que reflexionar. A lo mejor soy yo el que estoy mal.
Lo de la cosita no es mentira. Lo de la cosita era cierto. A lo mejor hay algunas cosas que son ciertas de las que se están hablando de usted o de mí. Pero como tenemos que ir en oración, eso nos va a hacer poner nuestras barbas en remojo, pedirle perdón a Dios y la forma de corregir. Y la otra ventaja es que estamos dejando de que sea Dios el que nos defienda, en lugar de defendernos nosotros. Y eso siempre es mejor. Moisés, por cualquier acto de cólera que hubiera tenido o de abuso de autoridad, no habría podido ponerle lepra a la pobre María, ni iba a retrasar el campamento 7 días y que todo, nada de esto pudo haber hecho. Así es que usted y yo no podemos sostener ninguna defensa jamás que sea mejor que la defensa que Dios pueda poner sobre usted. Así es que ante ellos, ante los murmuradores, no hay que confrontar. Hay que dejar que sea el Señor el que tome el control. Probablemente se iba a necesitar hablar con uno o dos que no son los confrontadores. Quizás no. No tome represalias jamás. Aun cuando su posición de autoridad piense: ay, yo le di el trabajo, yo le pago. Yo estoy en la posición. Sería tan fácil para mí. Ya saldrá alguien criticándome. Estoy bien, creo. No, sí. De todos modos ya había terminado. No tome represalias. Dejemos que sea el Señor el que tome el control. Oramos.